Hola. Am, Hoy les voy a platicar de la tercera parte de esta serie de tres ponencias sobre conceptos y categorización. Ok. Hasta ahora, todas las teorías de categorización que hemos visto se basan básicamente en la misma idea, que categorizar es una cuestión de similitud. O sea, que no agrupamos estos juntos porque de cierta forma comparten unas características, aunque sea meramente un aire de familia, igual con los pájaros y las frutas. Y la teoría del prototipo es una formulación explícita de cómo funciona, cómo evaluamos la similitud para categorizar, ¿no? Por ejemplo, si nos queremos saber si estos son pájaros, pues evaluaríamos cuánto se parecen al prototipo de nuestra categoría del pájaro. Ahora, como hemos visto, la teoría del prototipo tiene varias fuerzas, varios puntos a su favor, varios fenómenos importantes, varias características de nuestro pensamiento conceptual que pueden ser explicadas por la teoría del prototipo. Sin embargo, vamos a ver que tiene un límite muy serio. Y este es que categorizar, en cambio, a completa diferencia de lo que propone la teoría del prototipo, categorizar no es solamente una cuestión de similitud. Y esto lo podemos ver con la siguiente ilustración. Si les pregunto a qué se parece esto, pues seguramente me dirán, se parece a una planta. Pero si les digo que fue hecho en una fábrica y ahora les pregunto, ok, esto se parece a una planta, pero ¿es una planta? Seguramente me van a decir que no. Entonces, esto es un ejemplo en el cual lo a que se parece a algo no corresponde, o no, todo esto es cuestión de cómo vemos las cosas, ¿no? Entonces, según nuestra concepción, nuestra percepción, esto se parece a una planta, pero no es una planta. Entonces, el juicio de similitud se puede separar de nuestro juicio de categorización en este caso. Ahora, Lance Rips, R-I-P-S, fue uno de los, se preguntó si este fenómeno que acabamos, que se manifiesta en el ejemplo de la planta artificial, es algo excepcional o es algo más general. Y si es algo más general, ¿no? Otra pregunta es, entonces, ¿cuál es la diferencia si esto que se parece a una planta y otra cosa que también se parece a una planta? Imaginen esta planta fabricada en una fábrica y otra planta que es realmente una planta que no fue fabricada en una fábrica. Pues tanto la planta natural que la planta artificial se parecen a plantas, pero una de las dos es una planta y la otra no. ¿Qué es lo que hace la diferencia para nosotros? ¿No? Esas son las dos preguntas que investigó Lance Rips, entre otros. Quiso saber qué tan general es este caso en el cual la, nuestra categorización no es una cuestión de similitud y quiso saber en los casos en que no es una cuestión de similitud, ¿de qué depende la categorización? Y investigó esto con unas pequeñas, pidiendo a unas personas que lean unas pequeños cuentos, anécdotas que involucran categorizar. Entonces, se las comparto porque ilustran excepcionalmente claramente este fenómeno de
la diferencia entre el juicio de similitud y el juicio de categorización, y también resalta, ¿no? Nos ayuda, nos proporciona información que nos ayuda a entender cuál es la cosa cuando nuestro juicio de categorización no es una cuestión de similitud, ¿de qué depende? Ok. Entonces empiezo con esta primera anécdota adaptada a México, en que aquí tenemos el tupa. Y los tupas sucede que viven en Tula, México, en bosques cercanos a la refinería Pemex de Tula. Y cuando son jóvenes, los tupas tienen 2 alas, 2 patas y viven en un nido en la cima de los árboles. Tienen plumaje azul y comen semillas y frutas pequeñas que encuentran en el suelo alrededor de los árboles donde viven. Desafortunadamente, las semillas y frutitas que comen están contaminadas por químicos que emite la refinería. Y por culpa de estos químicos, cuando llegan a la edad adulta, los tupas de Tula ya no viven en la cima de los árboles, ya no tienen plumas, se alimentan del néctar de flores en vez de comer semillas y frutitas. Sus alas pierden su plumaje y se vuelven transparentes. Su cuerpo se envuelve de una cáscara iridiscente. Sí, se les crecen 2 pares de patas más, con dedos adhesivos que les permiten pegarse a superficies, entre otras, a unas hojas, algo que hacen cuando llueve, se pegan debajo de las hojas para protegerse de la lluvia. Ahora, cuando los adultos tupas se acoplan, tienen bebés tupas, aquí debería decir tupa, ¿no? Cuando se acoplan, sus bebés son tupas normales, con plumaje azul, 2 patas, etc. Entonces, ¿qué tipo de animal es el tupa? Pues en la edad adulta, los tupas se parecen algo a unas especies de insectos, quizás unos insectos raros. Pero en nuestra opinión, son insectos, o aunque insectos raros, y pues esto es parte de lo que preguntó Rips a los participantes en su estudio, y las personas jóvenes de Chicago que leyeron esta historia dijeron, no, sí, ok, los tupas de Tula cuando son adultos se parecen en cierta medida a insectos. No son insectos prototípicos, lejos de ello, pero se parecen algo a insectos, pero no son insectos. Son pájaros. Entonces, aquí la primera cosa que hay que notar es que tenemos el caso de la planta artificial otra vez. O sea, uh, nuestro juicio de similitud no coincide con nuestro juicio de categorización. Esto significa que la similitud no es la única información que tomamos en cuenta para categorizar. Entonces, ¿qué más tomamos en cuenta para categorizar? Aquí va una hipótesis. La hipótesis que a lo largo de los últimos 30 años ha acumulado cada vez más evidencia a su favor es que somos esencialistas. O sea, creemos que los animales y las plantas tienen una esencia no observable y que los animales y las plantas son lo que son
en virtud de esa esencia, ¿no? Por ejemplo, creemos que lo que hace que un colibrí fuera un colibrí es que tiene una esencia de colibrí. Y realmente, lo que realmente nos importa para saber si algo es un pájaro o si algo es un colibrí, no es tanto sus características observables, más bien es su esencia lo que determina lo que es. Bueno, es lo que acabo de decir. Ok, un problemita para esa hipótesis es que, pues creemos que las esencias, según esa teoría, creeríamos que las esencias son cosas internas, intrínsecas a los animales y plantas que no son directamente observables. Entonces, ¿cómo hacemos para sabernos si veo algo, un objeto? Lo veo, pues no voy a poder ver su esencia. Lo que veo son sus características observables. Entonces, si no tengo acceso directo a la esencia, ¿cómo hago para categorizar? Pues aquí viene la segunda parte de la teoría. Es que creemos que varias, no todas, pero varias de las características de los animales y de las plantas son el producto de su esencia. O sea, creemos que la esencia de un animal o de una planta explica por qué tiene las características que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si me preguntan, pues, ¿por qué tiene el colibrí las características que tiene? No lo diríamos así, pero diríamos algo, pues, por algo adentro de sí, que como lo dijeron en la clase de hoy, mayo 2022, tiene algo desde que es fijo desde el nacimiento, y este algo fijo desde el nacimiento determina, ¿no?, las características que va a tener el animal. Entonces, podemos usar las características de los animales y de las plantas para categorizarlos porque creemos que son indicadores de su esencia. Por ello, si vemos unos animales o plantas con características diferentes, suponemos que son animales o plantas diferentes, no solamente porque son diferentes, se ven diferentes, pero más bien porque creemos que el hecho de que tengan, o sea, porque creemos que tienen apariencias diferentes porque tienen esencias diferentes. Sin embargo, si tenemos motivos de creer que las características de un animal o de una planta no son el producto de su esencia, en este caso, no las usamos para categorizar. Esto es otra demostración de que lo que importa para categorizar no son o sea que las características son meramente un índice, una pista acerca de la esencia. Lo que, no sea, la razón por la cual en general tomamos en cuenta las características para categorizar es que creemos que son índices de la esencia. Pero si tenemos evidencia de que las características de algo no son el producto de su esencia, en este caso no usamos las características para categorizar, que es exactamente lo que sucede en la historia del Tupa de Tula, ¿no?, que fue inventada justamente para crear algo cuya apariencia no fuera el producto de su esencia. O sea, ¿no? ¿Cómo explicamos nuestras ideas en cuanto a lo que, ¿no?, nuestro juicio de
cómo podemos usar la teoría de las esencias para explicar por qué nuestro juicio de similitud, no es, por qué el adulto tupa nos parece ser un parajo? Creemos que el adulto tupa se parece a un insecto, pero aún así lo categorizamos como pájaro. ¿Cómo explica esto la teoría de las esencias? Pues de la siguiente forma. Dice, pues interpretamos el inicio de la historia como evidencia de que el tupa de Tula tiene una esencia de pájaro. No tiene las características de un pájaro, entonces creemos que esto indica, es un índice, es evidencia de que el tupa de Tula tiene una esencia de pájaro. Y interpretamos todo el proceso que lleva al fin, que conduce al final, como evidencia de que la apariencia del tupa adulto no es el producto de su esencia. Más bien entendemos que es el producto del efecto de factores exteriores, o sea, los químicos en sus alimentos. También suponemos que, aunque los químicos cambian la apariencia exterior del tupa, no cambian su esencia interna. Entonces, al final de la historia tenemos un caso excepcional en que la apariencia del tupa no coincide con su esencia. Y el hecho de que categoricemos el tupa como un pájaro sugiere que la esencia, lo que creemos que es la esencia de un animal o de una planta, tiene más peso en la categorización que su apariencia. Ahora, una demostración más de que la categorización no es una mera cuestión de similitud entre un individuo, un objeto, un animal y otras cosas. Aquí es el caso del desarrollo del alcedín. Así va la historia. En la primera fase de su vida, el alcedín es conocido como un zorzal. Cuando el alcedín todavía es un zorzal, tiene 2 alas, 2 patas y vive en un nido en la cima de los árboles. Tiene plumaje azul y come semillas y frutas pequeñas que encuentra en el suelo alrededor de los árboles donde vive. ¿Okay? Así es el alcedín cuando todavía es un zorzal. Ahora, cuando el zorzal se ha transformado en alcedín, es decir, cuando se ha vuelto adulto, ya no tiene plumas, sus alas se vuelven transparentes, su cuerpo está envuelto de una cáscara iridiscente, tiene 2 pares de patas más con dedos adhesivos que le permiten colgarse debajo de hojas cuando hay chubascos. Ya no vive en un nido en la cima de los árboles, se alimenta del néctar de las flores y la hembra zorzal adulta pone huevos en zonas húmedas y les deja ahí hasta que eclosionen. Ahora la pregunta es acerca del zorzal, ¿no? El zorzal se refiere a la primera fase, a lo que es este animal en la primera fase de su vida. Entonces, ¿qué tipo de animal es el zorzal o el alcedín en la primera fase de su vida? Pues en la primera fase de su vida, el alcedín, es decir, el zorzal, se parece a un pájaro. Pero ¿es un pájaro? Pues los participantes en el estudio de Rips dijeron, no sabemos. Podría ser un pájaro, podría ser un insecto.
Entonces, ¿no? Aunque no saben exactamente qué hacer con el zorzal, si decir que es un pájaro, si decir que es un insecto, como que no corresponde, no, muy bien ni con uno ni con el otro, entonces no, quizás no logran categorizarlo. Ah, no tienen duda de que el zorzal, o sea, el alcedín en la primera fase de su vida, se parece a un pájaro. Entonces, no, en cuanto a similitud, se parece a un pájaro, el zorzal se parece a un pájaro. En cuanto a lo que es, no estamos seguros. Entonces, ¿por qué sería que si están seguros? ¿No? Si la categorización se tratara solamente de grado de similitud, pues si estamos bastante seguros que algo se parece a un pájaro, deberíamos decir que es un pájaro. Pero no es lo que sucede aquí. Creo que todos aquí, ¿no? Si volvemos a ver la descripción del zorzal, diríamos, pues, esta cosa se parece a un pájaro, ¿no? Pero si leemos toda la historia del desarrollo de Alcedín, de ser zorzal a ser Alcedín, ahora nos surgen dudas. Pues el bebé Alcedín, el zorzal, se parece a un pájaro, pero ¿es el zorzal un pájaro o un insecto? No sé. Entonces, otra vez, en cuanto a similitud, sé a qué se parece el zorzal. En cuanto a categoría, no sé si es un pájaro o un insecto, algo totalmente diferente. Entonces, esto es otro caso en que nuestro juicio de categorización no coincide con nuestros juicios de similitud. Ok. Ahora, ¿cómo puede la tesis del esencialismo explicar el caso del zorzal? Pues tiene que agregar un elemento más. Tiene el siguiente, la cosa que hay que agregar es que no solamente creemos que los animales tienen esencias, pero también que creemos que, como vamos a ver, parte de nuestra teoría de los animales y de las plantas es que su esencia se revela por completo solamente una vez que el animal o la planta ha madurado por completo. No piensen en el ejemplo de un tulipán. Pues cuando empieza a crecer es un pequeño pedacito verde. Podría parecer casi, se parece mucho a un pelito de pasto. Pero no vamos, por ello no nos vamos a basar en lo a que se parece este pedacito que sale en la primavera de tulipán para decidir qué tipo de cosa es. Queremos ver, decidimos que es un tulipán solamente una vez que hemos visto la flor desarrollarse por completo. Esto es la idea. Pero, aunque lo que pasa, como en el caso del zorzal alcedín, uh, aunque el pedacito, la primera hojita verde o palito verde que sale del suelo, nos parece a un palito de pasto, una vez que vemos que este palito se transforma en un tulipán, vamos a decir, esta cosa al principio, creía que era un palito de pasto, pero me equivoqué, eso era un tulipán. Esto es más o menos lo que está pasando en el caso del alcedín zorzal. Entonces, en los casos en que las crías se parecen a los adultos de la especie, por ejemplo, en muchos mamíferos la cría se parece al adulto, nuestros juicios en cuanto a la apariencia de las crías coinciden con nuestra categorización. ¿Okay? Lo que quiero decir es, el bebé caballo se parece a un caballo, no, vamos a decir que se parece
y lo vamos a categorizar como caballo, porque sabemos que cuando se vuelve adulto, pues no va a cambiar, no se va a volver otra cosa. Pero en los casos en que las crías no se parecen a los adultos, por ejemplo, el caso de la diferencia entre un renacuajo y una rana, o el palito de tulipán y el tulipán maduro, ah, nuestros juicios en cuanto a la apariencia de las crías no coinciden con nuestros juicios de la categoría a la cual pertenece la cría, ¿no? Por ejemplo, quizás a nuestros ojos el renacuajo se parezca a un pez, pero no vamos a, por lo tanto, si sabemos que el renacuajo se transforma y se vuelve una rana, aunque el renacuajo nos podamos ver que se parece de hecho más a un pez que a un anfibio, vamos a decir, no, ¿sabes qué? Esta cosa parece ser un pez, pero es engañosa. La verdad es que es un anfibio. ¿Por qué? Porque creemos que dentro del renacuajo, como dentro del zorzal y dentro del palito de tulipán, hay una esencia de rana en el caso del renacuajo, en el caso del zorzal hay una esencia de alcedín y en el caso del palito de tulipán hay una esencia de tulipán que hace que se desarrolle de la forma en que se desarrolla. Entonces, hay algo, es más complejo de lo que la categorización es algo más compleja de lo que podríamos creer a primera vista. Somos más sofisticados cognitivamente que podríamos parecer ser. Entonces, hay similitudes obvias entre el caso del tupa adulto y del zorzal. En ambos casos, resumiendo, la apariencia y la esencia no coinciden. Y en este caso, categorizamos con base en la esencia y no con base en la apariencia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Son los animales y las plantas las únicas cosas en que se puede haber, podemos separar el juicio, ¿no? Nuestro juicio de similitud de nuestro juicio de categorización? Pues no. También Rips inventó unas historias que involucran objetos inertes. Ahí va la primera historia. Carolina tiene un objeto de tela plegable que se parece a una especie de pequeña cúpula. Consta de tela impermeable multicolor estirada a través de 6 rayos metálicos que irradian desde una varilla central. Los rayos metálicos se pueden plegar, lo que permite colapsar la cúpula de tela. Cuando está completamente abierta, la cúpula tiene 1 metro de ancho. Carolina utiliza este objeto para no mojarse cuando camina bajo la lluvia. Un día, inspirándose de un artículo en una revista de moda acerca de una nueva forma de usar objetos como el suyo, Carolina cubrió la cúpula de su objeto con una tela rosa translúcida e hizo pinzas para que la tela tenga pliegues. Alrededor del borde inferior de la cúpula del objeto, colocó un fleco de hilos satinados. Y también colocó un socket para un foco de luz en el centro de la parte interior de la cúpula. Y una vez que ha hecho todos estos cambios, Carolina sigue usando este objeto para protegerse de la lluvia.
Pregunta, ¿qué tipo de objeto es el objeto de Carolina una vez que lo ha transformado? Pues una vez que lo ha transformado, quizás sea un poco difícil de verlo aparte de la descripción, pero la idea es que de describir un objeto que termina pareciéndose a una pantalla de lámpara, ¿no? Con una cosa, con pliegues, con, ¿cómo dije? ¿Cómo se llama? Un fleco de hilos alrededor, ¿no? Una de esas lámparas antiguas. Ok, entonces al final se parece a una pantalla de lámpara, algo, quizás un poquito raro. Pero pregunta, ¿es una pantalla de lámpara? Y otra vez los participantes en el estudio de Rips dijeron no, es un paraguas. Entonces tenemos otro caso en que lo, nuestro juicio en cuanto a lo a que se parece algo no coincide con nuestro juicio en cuanto a lo que es ese algo. Apariencia y realidad. No, distinguimos entre apariencia y realidad. Ok, otra historia. Ángel, un diseñador de fábricas ABC, inventó un objeto de tela plegable que se parece a una especie de pequeña cúpula. Consta de tela impermeable multicolor estirada a través de 6 rayos metálicos que irradian desde una varilla central. Los rayos metálicos se pueden plegar, lo que permite colapsar la cúpula de tela. Cuando está completamente abierta, la cúpula tiene 1 metro de ancho. Ángel diseñó este objeto para que se colocara con la cima de la cúpula orientada hacia abajo, debajo de un foco colgando de un techo, de tal forma que la tela multicolor filtrara la luz emanando del foco. Pregunta, ¿a qué se parece el objeto de Ángel? Pues se parece algo a un paraguas. Pero ¿es un paraguas? Otra vez, los participantes de RIPS dijeron no. Se parece a un paraguas, pero es una pantalla de lámpara. Otra vez tenemos la falta de coincidencia entre apariencia y realidad. Y repito aquí. Similitud y categorización no coinciden. El objeto de Carolina se parece a una pantalla de lámpara, pero creemos que es un paraguas. El de Ángel se parece a un paraguas, pero creemos que es una pantalla de lámpara. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué? Lo siento, de repente todo se me está mezclando en la cabeza. Ok. ¿Qué pasa aquí? ¿Será que creemos que los objetos también tienen una esencia? De cierta forma, pero con muchas diferencias. Realmente el término esencia es reservado para las cosas en general en la literatura sobre este tema. Se reserva el término esencia para referirse a esencias que son intrínsecas a la cosa y que son de origen natural. ¿No? Por intrínseca quiero decir que es al interior del ser vivo, ¿no? Porque también se limita el uso de la palabra esencia para los seres vivos. Y natural, pues quiere decir que esta esencia no proviene, no tiene nada que ver con intenciones y acciones humanas, ¿no? Por ejemplo, creemos que lo que hace que un cangrejo fuera un cangrejo no tiene nada que ver con nosotros. El cangrejo sería un cangrejo incluso si no existiríamos porque tiene esta esencia
intrínseca y natural de cangrejo. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, podemos decir que de cierta forma creemos que los objetos tienen una esencia, aunque no, Rips habla de ello así, pero es el único que hace esto. Pero el punto no importa, es simplemente una cuestión de uso de palabras. Lo importante es lo siguiente. Podríamos decir que los objetos tienen una esencia, ¿no? Pero esa esencia es extrínseca y artificial. O sea, hay algo que, el punto es, hay algo que para nosotros determina lo que es un objeto, que no es necesariamente su apariencia. En el caso de los animales, ese algo es algo que es intrínseco al animal y es natural. Y en el caso de los objetos, es algo que es extrínseco al objeto y artificial. ¿Qué quiero decir por extrínseco y artificial? Pues el algo que determina lo que es un objeto no es algo no observable que tienen dentro de sí, ¿no? Como la esencia de una rana o de un tulipán. Más bien ese algo, creemos que en este caso, no, a diferencia total con los animales, el algo que hace que un objeto fuera lo que sea, depende de nuestras intenciones y propósitos. En ese sentido, es extrínseco, el algo es exterior al objeto y es artificial en el sentido de que no, pues depende de intenciones y propósitos y acciones humanas. Ok, por ejemplo, aunque el objeto de Carolina se nos parece a una especie de pantalla de lámpara, creemos que es un paraguas porque sabemos que Carolina lo usa a propósito para protegerse de la lluvia. Entonces, la función, ¿no? Realmente lo que determina, la palabra que se usa ahora, se dice que creemos que los animales y plantas tienen una esencia y que esa esencia determina su categoría y que lo que determina la categoría de los objetos es su función. Ok. Igual con Ángel, pues su objeto se parece a una especie de paraguas, pero a pesar de esto, creemos que es una pantalla de lámpara porque sabemos que Ángel lo diseñó su objeto con la intención de que sirva de pantalla, ¿no? Con la intención de que su función fuera la función que tiene una pantalla que pones, ¿no?, por arriba para cubrir un foco, o sea, filtrar la luz y hacer la iluminación más suave. ¿Ok? Y esa función es lo en que nos enfocamos para saber cuál es ah, ah, para determinar la categoría de un objeto. ¿Okay? Entonces, de un lado creemos que los animales tienen una esencia, que lo que determina la categoría de un animal y de una planta es su esencia, y lo que determina la categoría de objetos es su función. Eso repite lo que acabo de decir, pero le da un toquecito más. Es que en todos estos casos, categorización de animal, plantas, objetos, etc., lo que pasa es que usamos especies de teorías intuitivas acerca de la naturaleza de las cosas y del origen de sus características. O sea, no, como que creemos que aparte de las categorías de las cosas, ¿cómo decir? ¿No?
la cuestión es cómo nos imaginamos el mundo, ¿no? Les dije al inicio de las clases en modo presencial que nuestras categorías son un reflejo de nuestra concepción del mundo, de lo que hay en el mundo. En la teoría del prototipo, si usáramos solamente prototipos para categorizar y a esto se limita nuestra concepción de las categorías, pues pensaríamos que hay objetos y si estos objetos tienen características. Pero lo que nos revela esto es que pensamos, nuestra concepción del mundo, nuestra teoría intuitiva del mundo, incluye más. No incluye solamente pensar que los animales y las plantas tienen características, lo que es obvio, pero también nuestra concepción del mundo incluye, creemos, la creencia de que los animales y las plantas tienen esencias. Esa esencia determina su categoría y produce las características del animal. Entonces, esto nos revela que ¿cómo decir? Esos ejercicios de categorización nos revelan que nuestra concepción intuitiva del mundo es más sofisticada de lo que podríamos creer a primera vista. Y también esto es un poco más obvio, nuestra concepción del mundo, nuestra teoría intuitiva del mundo, o según nuestra teoría intuitiva del mundo, también existen intenciones. Disculpen. No, que existen un tipo de objeto particular, un tipo de animal particular, de ser vivo particular, que tiene intenciones, objetivos. Uno de los animales que es así es el ser humano. Y no, actuamos a propósito para realizar ciertos objetivos. Y actuar a propósito. Perdón, ¿no? Así, actuamos a propósito para realizar objetivos. O dicho de otra forma, formamos intenciones de acción. Y lo extraordinario es que tomamos en cuenta las intenciones del usuario o del creador de los objetos para determinar qué tipo de cosa es, ¿no? Eso es lo que, pues es lo que sucede en el caso de Carolina y de Ángel. Puede parecerse algo a... disculpen las alarmas de notificaciones de teléfono. Puede parecerse algo a una pantalla de lámpara, pero si la intención de una persona es de usarlo, si la razón por la cual se parece a, ¿cómo decir? Eso, si se parece a una pantalla de lámpara, pero esto no tiene nada que ver con la razón por la cual esta persona usa este objeto, pues vamos a decir, ok, se parece a una pantalla de lámpara, pero realmente es un paraguas. Porque esto es la función que sirve para esta persona es la función de un paraguas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la apariencia nos sugiere una cosa, la función
las intenciones del usuario otra, y lo que determina la categoría del objeto son al final o tienen un gran efecto las intenciones del usuario. Y pasa lo mismo con el caso de la pantalla de lámpara de Ángel, que se parece a un paraguas. Vemos que se parece a un paraguas, pero sabemos que Ángel lo diseñó para que fuera usado como pantalla de lámpara. Entonces decimos, pues, aunque se parece a un paraguas, la intención del creador es que fuera usado como pantalla de lámpara, entonces es una pantalla de lámpara. Eso también sugiere que cuando categorizamos, usamos de cierta forma, la categorización depende de ciertos conceptos y conocimientos. Y estos conceptos se refieren a entidades bastante abstractas, no, que no se puedan observar directamente. Uh, en el caso de la esencia, también es algo que es difícil de observar directamente. Y en el caso de la intención de un diseñador, pues cuando vemos un objeto inerte, en general no está el diseñador o el usuario del objeto, quizás. Entonces, hay que tratar de ver el objeto y de pensar por qué tendría las características que tiene, ¿no? ¿Qué pensaba el diseñador cuando diseñó esto? ¿Para cuál función? ¿No? Lo diseñó, tiene o sea, ¿cuál es la función que sirven juntas las características del objeto? Esto es cuando realmente queremos saber qué es algo, es lo en que pensamos. Ok. Ahora, síntesis 2. Entonces, pero, ok, el criterio para categorizar animales y plantas es su esencia. El criterio que usamos para categorizar objetos es su función. Bien, ok. Pero entonces esto significa que, y es posible en ciertos casos excepcionales, tener algo que se parezca a, no sé, algo que se parece a un pájaro, pero que tiene una esencia de insecto, ¿no? Y etcétera, etcétera. O sea, podemos separar la apariencia de la esencia en casos excepcionales. Ok, en estos casos categorizamos con base en la esencia, pero hemos visto que uh, 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 hemos visto lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Que existe una correlación entre el grado en que una cosa se parece al prototipo de una categoría y el tiempo en que nos tardamos para categorizarla. Eso sugiere que para categorizar comparamos la cosa con el prototipo. Entonces, ¿qué es? ¿Usamos prototipos? ¿Similitud con prototipo o esencia para categorizar? Pues el punto es que no tiene que ser uno o el otro. Y aquí va la resolución, ¿no? O sea, ¿por qué pareciera que casi todo el tiempo categorizamos las cosas con base en su apariencia? Pues porque en general las cosas son lo que parecen ser. O sea, en general, la apariencia de las cosas, sus características, es un buen indicador de su esencia. Entonces, evaluar el grado de similitud entre una cosa y el prototipo de una categoría es una buena estrategia para evaluar la probabilidad de que la cosa que estamos comparando con el prototipo tenga la misma esencia que que los demás miembros de la categoría. ¿Por qué? Porque la razón por la cual se parecen todos es que tienen la misma esencia. Por eso nos puede servir
usar el grado de similitud como especie de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Como ruta más corta, no, determinar cuál es la esencia de algo, pues, puede ser, o cuál era la intención del diseñador de un objeto, pues, es algo que puede requerir mucho trabajo, ¿no? Entonces, en general, no hacemos esa reflexión, para cuando categorizamos, si queremos saber esto qué es una bocina, es un proyector, es un animal que, pues en general, basta con usar, con comparar la cosa con el prototipo de varias categorías, ¿no? De ver qué tanto se parece la cosa al prototipo de una categoría. Basta hacer esto porque en general las cosas se parecen porque tienen la misma esencia. Lo que vimos es que esta estrategia de ¿no? evaluar qué tanto se parece algo al prototipo de una categoría, pues deja de ser una buena estrategia de categorización solamente en casos muy excepcionales en que tenemos evidencia de que el origen de la apariencia de una cosa no es su esencia o no es la que corresponde normalmente a su función. Pero aparte, esos casos aparte, en general, la estrategia de evaluar similitud con un prototipo es una buena forma de evaluar a qué categoría pertenece algo. Entonces, no tenemos que escoger entre esencias y prototipos, más bien uno está conectado. Podemos conectar uno, integrarlos juntos, sintetizarlos. Bueno, entonces eso es todo. Será su introducción a lo que sabemos acerca de cómo funciona la categorización en humanos.